el libro del doctor Lucas, capítulo 8, versículo 25. Libro del doctor Lucas, capítulo 8, versículo 25. Dice así la bendita palabra de Dios. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían uno a otro: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Porque qué interesante, esto trata de una porción bíblica donde Jesús calma una tempestad. Jesús entró en una barca juntos con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Pero mientras navegaban por ese lago, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y peligraban y casi se hundía, dice la porción bíblica. Y vinieron a él y le despertaron, porque Jesús estaba acostado prácticamente durmiendo. Y vinieron a Jesús y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Jesús reprendió el viento y las olas, y se hizo grande bonanza. ¡Qué impresionante! ¿Será esto verdad? ¿Verdaderamente esto aconteció? Bueno, la Biblia lo relata y yo lo creo. Y nos podríamos preguntar entonces, ¿por qué ahorita con tantos vientos y tantas tempestades no se levanta un hombre también a calmar esas tempestades? Muy interesante esa pregunta. Hace poco un huracán fuerte atravesó todas estas zonas del Caribe, llegando hasta los Estados Unidos, Miami. Creo que se llamaba el huracán Irma, creo que es el nombre. Y anteriormente hubo otro también que ha hecho estragos tremendamente, porque verdaderamente han azotado esa zona. Vemos cómo esos vientos tan fuertes lanzan las embarcaciones como si fuesen de juguetes, los vehículos como si fuesen de juguetes también. Qué impresionante lo que se está viendo ahorita con el cambio climático. Y cada vez nos acercamos más a lo que dice la bendita palabra de Dios, que se está cumpliendo. Cómo estamos escuchando de terremotos, de inundaciones en todos lados. Hace nada aquí mismo en el estado de Aragua, Maracay, Venezuela, fuertes inundaciones. En cualquier parte del mundo, inundaciones impresionantes, gente muriendo por ese factor, el cambio climático, el efecto invernadero, el calentamiento global. La necesidad de acercarnos a Dios y confiar y creer en aquel que es capaz aún de reprender el viento y las aguas, y ellas se calman. Y vinieron y despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? El viento y las aguas mandan y le obedecen. Qué interesante la bendita palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes también en el libro de Juan, capítulo 18, versículos 19 en adelante. Capítulo 18, versículos 19 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les he hablado a ellos? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica de qué está el mal, o dónde está el mal, o en qué está el mal. Y si bien he hablado, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Pedro le vuelve a negar en ese ambiente hostil que se estaba empezando a vivir y a experimentar, ese ambiente hostil que se estaba empezando a originar. Y Pedro, atemorizado, pues volvió a negar a Jesús y se cumplió la palabra. Dice: negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces vemos aquí que muy importante la porción bíblica, porque Jesús le decía y le respondía a este personaje que le estaba interrogando a el sumo sacerdote. Le preguntó y Jesús le dijo: yo públicamente he hablado al mundo, porque este personaje le preguntaba y le decía acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le dijo: yo he hablado en público, abiertamente, pregúntale a ellos de lo que yo he hablado. Jesús era un hombre, un estadista, un hombre público. Hablaba de cara al viento, de frente, decía lo que tenía que decir y no se intimidaba ante nadie, porque dice la Biblia que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Permita Dios que tú puedas encontrar el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús, para que puedas experimentar el gozo, la paz y la verdadera vida que solamente el Rey de Reyes puede proporcionar. Altamente agradecido de usted por su valiosa atención. Feliz noche.